Lo que para muchas personas parece ser una condena exagerada por el asesinato de dos perros, para otros ha resultado ser un gran acto de justicia. El que una juez, me rehúso a decir la palabra jueza, el que una jueza haya sentenciado a un hombre, hasta ahora conocido como Benjamín N., a purgar una condena de 10 años y medio de prisión, sin derecho a fianza, así como a pagar una multa de 2,5 millones de pesos mexicanos, equivalente a algo así como a $125,000 americanos. Los hechos, así como el juicio, sucedieron en Querétaro, que es uno de los 32 estados de la República Mexicana, dato que doy para aquellos que no lo conozcan. Pero antes de continuar, déjenme ponerlos en antecedentes. Athos era un perro border collie entrenado para hacer labores de rescate de personas desaparecidas. Según se sabe, logró localizar a 7 víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 2017 aquí en la Ciudad de México y también participó en la búsqueda de sobrevivientes de la erupción del volcán de fuego en Guatemala en el año 2018. Por su parte, Tango, de la raza Yorkshire, era un perro adiestrado para el apoyo psicológico de niños con trastornos de ansiedad o con estrés postraumático o con síndrome de Down. Ambos perros eran parte del equipo de la Cruz Roja de Querétaro y estaban bajo el cuidado de una persona llamada Edgar Muñoz, su entrenador, quien los resguardaba en su domicilio de esa ciudad del centro de México. Así bien, el 13 de junio del 2021, según se determinó en el juicio, el individuo conocido mediáticamente como Benjamín N. arrojó salchichas envenenadas con alcaloides y organofosforados al área en donde solían caminar los perros con la finalidad de asesinarlos. Los perros consumieron el alimento con veneno y Athos y Tango fallecieron rápidamente, pues el asesino utilizó una mezcla de venenos potentes para asegurarse que los animales murieran rápidamente sin poder llegar a los servicios de auxilio. Dado que entre las pruebas presentadas se encuentran testimonios de que previo al envenenamiento de los animalitos, el sujeto ya había manifestado sus intenciones de darles muerte solo porque le causaba malestar que fueran entrenados en los jardines de la colonia, Benjamín N. fue acusado de crueldad animal, un delito por el que comúnmente las partes involucradas llegan a un acuerdo reparatorio y casi nunca terminan en un juicio en los tribunales. Sin embargo, este caso sí se llevó hasta las últimas consecuencias y desembocó en la detención de Benjamín N. en el mismo año 2021, cuyo juicio fue celebrado del 16 al 22 de agosto de este 2022. Una prueba contundente se dio cuando en el domicilio del acusado fueron localizadas salchichas con el mismo alcaloide con el que fueron envenenados Athos y Tango. Así, a las 13:50 horas del 22 de agosto del 2022, en la Sala 3 de los Juzgados de Oralidad Penal del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en San José el Alto, el infame y cobarde sujeto de nombre Vicente Benjamín o Benjamín N., como se le conoce, fue sentenciado por la juez Alicia Basurto García, que lo condenó a los 10 años y medio de prisión mencionados y a pagar un monto de poco más de 2,5 millones de pesos. En algunos medios mencionan que la indemnización por Athos es de 2,145,500 pesos y por Tango es de 223,600 pesos y la reparación del daño moral por 50,000 pesos. Otras fuentes mencionan que son 2,368,000 pesos por reparación del daño, 115,000 pesos son por concepto de multa y 50,000 pesos por daño moral. Pero sea como sea, el daño, todos sabemos, es irreparable por las vidas que arrebató. La sentencia se dio pudiendo acreditar la culpabilidad en base a la capacidad mental y física del acusado para decidir, pues teniendo la opción de actuar de otra forma, decidió ejecutar la acción de matar a los perros. El acusado escuchó su sentencia en la que se destacó el motivo de la misma, por haber envenenado a 2 caninos dedicados y especializados al rescate y salvaguarda de personas. Vale la pena aclarar que para evaluar la sentencia los perros fueron considerados por la juez no solo como miembros de una familia, sino como una herramienta de trabajo, con la que se prestaban servicios de manera altruista, contando con certificaciones internacionales, por lo que la acción del asesino privó a la comunidad local, estatal, nacional e internacional de que estos ejemplares siguieran proporcionando sus servicios en la atención tanto como en el rescate y salvaguarda de la integridad de las personas. Mónica Huerta, abogada que lideró la demanda contra el acusado, mencionó que a decir de la juez es una pérdida irreparable, incluso para la sociedad internacional, debido a las labores que realizaban Athos y Tango como parte de la Cruz Roja.
Absurdamente, la parte defensora del acusado mencionó como argumento para justificar el asesinato que el entrenador no controlaba a los perros adecuadamente. Para los defensores de los animales, este caso es un precedente importante en México para la persecución del maltrato animal en el Estado y el resto del país. Pues así se emitió el primer fallo por delitos contra animales agravado y el primer juicio en el estado de Querétaro. Por eso las redes sociales se encendieron ante la noticia de la sentencia, como sucede siempre con los temas del momento, y fueron principalmente los animalistas y los defensores de los derechos de los animales quienes, aplaudiendo y festejando, dieron el hecho por terminado y dijeron: se hizo justicia, bajando así la guardia sin pensar siquiera que las cosas aún no han terminado. Y aquí es donde les doy mi opinión. Pienso que si no se comienzan a castigar de manera inmediata, drástica y equitativamente el maltrato de animales, incluyendo su asesinato, las sociedades modernas están condenadas a sufrir consecuencias muy graves. Lo estamos viviendo en México al por mayor, y México es uno de los países donde más se maltratan animales y en donde más violencia hay, sin que las autoridades hagan nada al respecto. Ahí tienen, por ejemplo, el asesinato de los Esno en manos de esos pinches salvajes y despreciables infelices, ocurrido hace unos días en Coahuila, ante la mirada, ante las risas y ante la complicidad de 5 de esos malos policías de mierda, y que solamente como castigo obtuvieron la suspensión. Esa es la justicia que se da en México. A ver si Gerardo Márquez Guevara, que es el fiscal general de Coahuila, hace algo más que jalarle las patillas a esos hijos de... Y a ver si encarcelas a todos los responsables de los hechos. En fin, esta justicia y castigo deben aplicar también para quien hace daño a hombres, a mujeres, a niños, tanto como para quien atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo, debe aplicar también para los torturadores y maltratadores de animales de todas las especies, no solo a los que se considera mascotas. Disculpen, eso incluye a los trabajadores de los rastros, a las rancherías y, por supuesto, a los trabajadores de los llamados centros de salud y control, muchos de los cuales no han dejado de ser no solo la antesala del infierno, sino el mismo infierno para esos pobres animalitos. Considerar que solo los animales de compañía deben ser protegidos y su daño castigado es especismo del más puro y vil, que abunda entre muchos de los que se autonombran animalistas o que dicen amar a los animales, pero a quienes solo les interesan los perros y los gatos. El castigo también debe aplicar severamente para esos que se proclaman protectores de animales, pero que torturan y asesinan impunemente animales sanos en nombre de su mal llamada eutanasia humanitaria, muchas veces coludidos con falsos albergues o con perreras, y algunos presidentes municipales también. Ustedes deben conocer muchos de esos, yo también. En su momento hablaré con lujo de detalle de algunos de ellos y de ellas. Son lobos con piel de oveja mesiánicos, que se mezclan en el rebaño de los verdaderos activistas pro derecho de los animales para erradicar la vida de animales que ellos y ellas consideran dañinos o sobrepoblación, o que se encuentran en condiciones de abandono y desamparo, sabiendo que nadie reclamará por ellos. Si conoces a alguno de ellos, no dejes de mencionarlo aquí abajo en la sección de comentarios. Cualquier información sustentada desde luego en la verdad siempre será bienvenida. Regresando al punto, se debe recordar que castigo desde luego no es justicia, pues el daño físico y violento y el daño psicológico, a diferencia del daño material, es irreparable en las víctimas. Si bien aparentemente la muerte de Athos y Tango no ha quedado impune en México, es de pensar que Benjamín N. aún tiene derecho a apelar la decisión, aunque por ahora esté recluido en una pensión del Estado, en una prisión del Estado. Sin embargo, pese a los buenos deseos de la mayoría y pese a las buenas intenciones de quienes apoyaron el movimiento de reclamo y pese a las buenas acciones de los abogados que llevaron el caso a juicio y pese a las buenas decisiones de la juez, cuando las aguas se calmen y la tormenta y la euforia de las redes sociales haya pasado, cosa que será más rápida que la duración del proceso, desde mi punto de vista, nadie dará seguimiento a la noticia y este infeliz, cuyo nombre siguen protegiendo las autoridades, habrá vuelto a las calles y caminará nuevamente entre nosotros de manera anónima, por lo que la justicia que hoy se aplaude se esfumará como el humo de una chispa que encendió una pequeña hoguera mediática solo para cumplir el clamor popular de una justicia que dista mucho de ser verdad en este querido México tan maltratado por la violencia, por las muertes de cientos de miles de inocentes y por la impunidad que protege a los seres más detestables.
No por ello deja de ser un fallo histórico, sin duda, que abre la puerta a una esperanza que en México las personas comencemos a despertar para exigir a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia y al gobierno que cumplan obligatoria y cabalmente las funciones que les han sido asignadas. Ya veremos qué pasa. Sin embargo, reitero, este castigo para el asesino de Atos y Tango, los perros rescatistas de la Cruz Roja, desde mi punto de vista, no es más que una mera simulación. Y lamentablemente, aunque la víscera emocional nos guíe a ver solo lo que queremos ver o lo que quieren que veamos, es decir, un lado bueno, desde mi perspectiva racional, esta sentencia no durará mucho tiempo antes de ser revocada, pues la pena a cumplir y lo expresado a los medios no se ha dado por el asesinato de los inocentes animales, como la mayoría de los animalistas o proanimales creen y opinan, sino por atentar contra un bien del Estado, y sobre todo por dañar el activo fijo de una gran institución nacional e internacional como lo es la Cruz Roja, misma que al igual que ha sido fervorosamente respetada y aplaudida por justas razones de altruismo, también ha sido objeto de fuertes críticas y señalamientos, tantos como se le han hecho a la Iglesia Católica, ya sea por emplear los fondos de los donativos para sus fraudes y desvíos de dinero, como para lavar dinero, y por una supuesta doble moral en cuanto al cumplimiento en el respeto de los derechos humanos se refiere. Sea como sea, con esta sentencia, la Cruz Roja estratégicamente sumará puntos muy favorables, tanto para su imagen y su causa, como para la recaudación de fondos. Vamos, lo que digo es que el castigo fue impuesto en apariencia, no por el acto en sí de matar a los perros, sino por el beneficio que dichos animales aportaban a la sociedad humana, es decir, por el valor en cuanto al bien social, mas no por la vida de los propios animales, lo cual deja nuevamente expuesto el egoísmo y antropocentrismo con el que se ejerce la ley y la impartición de justicia en este caso, apelando a un exhibicionismo mediático con fines estratégicos, mas no de justicia. ¿Por qué lo digo? Porque 10 años y medio de prisión por el asesinato de 2 perros es una falacia. No porque no los merezca el asesino, porque no lo merezcan los perros, sino porque tanto los abogados defensores como las autoridades legales saben que el veredicto se puede apelar con facilidad, apuntando a un sinnúmero de atenuantes y huecos legales, pues la Ley de Derechos y Protección de Animales del Estado de Querétaro y en el Código Penal no contemplan tal sanción, por lo que evidentemente se atribuyeron al infractor hoy culpable otras diversas agravantes que, por desgracia, prontamente serán echadas bajo tierra. Si eres abogado o abogada, conoces de leyes, no dejes de expresar tu opinión aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos va a ser de mucha utilidad. Por eso no circula el nombre de este megacabrón conocido mediáticamente todavía como Benjamín N., porque pese a haber sido hallado culpable, pronto quedará libre. Y si no, ¿por qué no nos dicen cómo se llama? Porque legalmente ya se tendría la obligación de liberar su nombre a los medios de comunicación. ¿No creen? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque pronto quedará libre y sin que nadie más vuelva a mirar ni a revisar el expediente, pues ya habrá otro trending topic animalista que revisar temporal y fugazmente, hasta que aparezca otro y otro y otro y otro más, en una cadena sucesiva de interminable información distractora, donde pocos se ocupan, muchos se preocupan y la mayoría se olvidan, porque el enjambre, el rebaño, la masa, como quieran llamarle, es así. Responde a los mensajes provocadores y dramáticos de manera impulsiva y emocional, sin pensar, y son reactivos a la información de manera inmediata y fugaz. Responden sin pensar a cualquier tema que agreda sus fibras sensitivas, comentan, agotan el tema y después olvidan. Las leyes, los legisladores, los políticos, el Estado, las empresas y las instituciones distraen. Solo eso, porque saben que la masa está esclavizada en las redes sociales, y quien está solo abocado a las redes sociales olvida con facilidad. Porque le hacen olvidar con facilidad. O si no, entonces díganme, ¿qué pasó con los demás perros asesinados en México? ¿Cuántos casos de maltrato hay? ¿Cuántas denuncias de maltrato hay? ¿Cuántas denuncias de maltrato animal se presentan diariamente solo aquí en la ciudad, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México? ¿Y cuántas atiende PAOT realmente? ¿Cuántas condenas hay? ¿Qué sucedió con el camión de cerdos que volcó en Ecatepec y cuyos responsables no pagaron ante la ley? ¿Qué sucedió con esos infelices trabajadores de rastro que reían y jugaban con los cadáveres de los animales y que llegaron a destazar en el propio lugar a inocentes animalitos que aún estaban vivos, frente a la mirada atónita de los espectadores y frente a la triste mirada también de otros animales que estaban ahí?
¿Qué justicia se ha impartido con los conductores de los camiones que trasladan animales destinados para consumo humano y que vuelcan constantemente en todos los estados de la República Mexicana por ir a exceso de velocidad o por ir drogados o por ir embriagados? ¿Qué justicia se imparte en los casos de animales maltratados y asesinados en todos lados del país? ¿Qué justicia se ha impartido para con el responsable del extremo maltrato de los felinos de Black Jaguar White Tiger Foundation, el falso santuario de la Jusco, en la Ciudad de México, avalado y certificado, pero nunca vigilado por la propia Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa? ¿Qué justicia han recibido los demás animales de otras especies que estaban confinados en el mismo lugar? La nota ya pasó y nadie más habla de ello. ¿O le sigue interesando? ¿Qué justicia han recibido las decenas de miles de mujeres asesinadas y desaparecidas en los estados de México, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León y en la Ciudad de México, por solo mencionar algunas partes? ¿Qué justicia han recibido los niños violados o desaparecidos o asesinados en México? ¿Qué justicia han recibido las millones de vidas de animales silvestres y plantas que perecen día a día junto con las selvas mexicanas devastadas por la infame construcción de un elefante blanco llamado Tren Maya, avalado corruptamente por Fonatur, que ante la férrea y legítima oposición de activistas y científicos de la comunidad nacional e internacional fue declarado asunto de seguridad nacional por el mismo mandatario mexicano que ordenó su construcción, en contubernio con la Secretaría de la Defensa Nacional, y solo para evadir la legalidad y anular las cientos de demandas legítimas en su contra por atentar contra la biodiversidad y por atentar contra los recursos naturales y contra el patrimonio de México. ¿Qué justicia han recibido los migrantes muertos y abandonados en territorio mexicano en los últimos años, antes y durante el presente sexenio? ¿Qué justicia ha recibido Devani, esa joven de la que ya nadie habla hoy? ¿Quieren más? Porque para entretener masas hay mucha información. Pecando de ingenuo, sinceramente deseo que esto siente precedente, para que esta sociedad indolente y las leyes que la rigen se vuelvan menos indulgentes y más exigentes tanto en el castigo como en la prevención del delito, por tantos animales maltratados, por tantas mujeres y niños violados y asesinados, y por tantos inocentes cuyo daño ocasionado por infames y miserables malnacidos y sus cómplices de igual calaño, póngales el adjetivo que quieran, ha quedado en la impunidad. Mientras tanto, seguiremos viviendo en una sociedad indiferente y manipulada, que aparenta interesarse por las cosas importantes, pero siempre prefiere voltear a lo irrelevante, a lo barato y a lo vulgar, porque le conviene ignorar la realidad para no interrelacionarse con la verdad exigente. Esa verdad que necesita acciones más que likes o emoticones. Esa verdad que necesita opiniones como la mía, como la tuya, o diferentes, pero al fin y al cabo opiniones. De no ser así, seguiremos viviendo en una sociedad distópica de entretenimiento, una sociedad que aparenta ser empática, pero que en realidad es ecpática, perdida en las sombras de la mentira, disfrazada de verdad. Si te gustó el contenido, déjame un like y compártelo. También déjame tus comentarios y no olvides suscribirte a mi canal, activando la campanita para recibir notificación de los nuevos programas. Soy Juan Carlos Po y estás en Contrapeso TV.